Hidrogeología. ¿Qué es la hidrogeología? La hidrogeología va a ser la ciencia que estudia la distribución, cuantificación y utilización de los recursos hídricos que están disponibles en la Tierra. Estos recursos se distribuyen en la atmósfera, la superficie de la Tierra, capas del suelo, corteza superior. Otra definición de hidrología es la disciplina científica que se dedica al estudio de la distribución espacial y temporal de las aguas, sus propiedades, su presencia en la atmósfera y en la corteza terrestre, tanto de forma superficial como subterránea. Y finalmente podemos decir que la hidrología es la ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la superficie terrestre, sus propiedades físicas y químicas, su relación con el medio ambiente y los seres vivos. Chow, 1964. La hidrología, para su mejor estudio, se divide en dos áreas, que es la hidrología superficial y la hidrología subterránea o hidrogeología. Relación con otras disciplinas. Podemos mencionar a la hidrometeorología, a la hidráulica, a la química, ingeniería y dentro de nuestra área la relación directa con lo que es la ingeniería ambiental. ¿Cuál es la distribución del agua en la Tierra? La distribución del agua de la Tierra se da bajo la siguiente relación. 97% aproximadamente se encuentran en los océanos y un segundo grupo del 3%. De este segundo grupo del 3%, el 77% se encuentra en las capas de hielo, en los casquetes polares, en los glaciares y aguas marítimas interiores. Un 22% de aguas se encuentra como subterránea y un tercer grupo del 1%. De este tercer grupo del 1% tenemos que el 39% se encuentra en la atmósfera como humedad, un 61% se encuentra en los lagos y un 0.4% o menor se encuentra en los ríos. Esto nos da una relación de cuánto de agua el hombre tiene acceso de forma directa. Como ya se ha mencionado, el 97.27% del agua se encuentra en los mares, ¿sí? Lo que por contener un elevado porcentaje de sales disueltas superiores al 30%, como por ejemplo cloruro de sodio o sal común o de cocina, estas aguas son denominadas aguas saladas. Este tipo de agua no sirve para beber ni para ser utilizada con fines agrícolas o industriales. Solo aproximadamente un 2.72% dividido en lo que es casquetes polares y el agua en la atmósfera y los ríos corresponde al agua dulce, llamada así por presentar una salinidad muy baja en comparación a las aguas marítimas. Otra característica del agua dulce es el contenido de gases disueltos como el dióxido y el dióxido de carbono. Se calcula que en la Tierra hay alrededor de unos 38 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce, de los cuales 29 millones de kilómetros cúbicos se encuentran en estado sólido en los casquetes polares. Aun cuando estas aguas en estado sólido en los casquetes polares se encuentran en lugares inaccesibles, constituyen a mediano plazo reservas de agua dulce para todo el planeta. Ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico se basa en el permanente movimiento o transferencia de las masas de agua, tanto de un punto del planeta a otro, como entre sus diferentes estados, líquido, gaseoso y sólido. Esta se ve animado por dos causas, la energía solar y la gravedad. La naturaleza ha creado una especie de máquina insuperable, regulando y gestionando las necesidades del recurso hídrico para cada uno de los seres vivos. El ciclo hidrológico se da a partir de la evaporación de agua que puede ser en los océanos, en los ríos o en los lagos, los cuales ascienden hacia la atmósfera
y en determinados espacios, bajo determinadas condiciones, esta agua evaporada se va a ir condensando. Una vez condensado, estos van a ir precipitándose nuevamente a la superficie de la Tierra, ya sea en estado líquido o también en estado sólido. Esta agua que llega a la superficie terrestre, sí, parte de ella va a escurrir en la superficie de la Tierra, ya sea por las quebradas, por los ríos, llegando a los lagos o finalmente al océano. Parte de esta agua ingresa al suelo y viaja por el subsuelo o forma el agua subterránea, llegando en su punto final a lo que son nuevamente los océanos y cerrando el ciclo para nuevamente ser evaporados, condensados, precipitados y depositados en la superficie de la Tierra. En el ciclo hidrológico es muy importante el término de balance hídrico. El balance hídrico climático resulta de la diferencia entre el agua que llega a la superficie por precipitación y la que sale por evaporación directa del suelo o transpiración de las plantas. Si el ingreso es mayor, hay balance positivo. Los elementos relacionados con el balance hidrológico van a ser la precipitación, que se designa con este nombre de precipitación al agua que llega a la superficie terrestre bajo diferentes estados, ya sea líquido, sólido, granizada o cristalino, la nevada, producto de la condensación del vapor de agua en la atmósfera. Otro elemento relacionado al balance hidrológico va a ser la evapotranspiración potencial, que va a ser la pérdida de agua que se produce como consecuencia de los procesos que ocurren en el suelo, la evaporación, y en los vegetales, la transpiración. De ahí viene el término de evapotranspiración. Esto se calcula, la evapotranspiración se va a calcular en condiciones óptimas de humedad y con una cobertura vegetal completa, o sea, para lugares donde tenemos abundante vegetación. El balance hidrológico está definido por la siguiente relación: P igual a EB más R más I, donde P es la precipitación total, EB es la evapotranspiración, R es la escorrentía superficial, el agua que llega a las quebradas, a los ríos, y finalmente la infiltración, el agua que ingresa a los suelos y al subsuelo. Toda la primera parte se ha hablado de la hidrología superficial. El otra área es la hidrología subterránea o hidrogeología. La hidrogeología es la ciencia que va a estudiar el origen y la formación de las aguas subterráneas, sus formas de yacimiento, difusión y movimiento, también sus regímenes y reservas, interacción con los suelos y rocas, su estado, y puede ser líquido, sólido y gaseoso, y propiedades físico-químicas. Las aguas subterráneas se forman a partir de la infiltración del agua de lluvia y de los cursos superficiales. El agua llega a la superficie terrestre por las precipitaciones. Estas aguas parte van a fluir sobre la superficie y parte se van a infiltrar. Entonces el agua que ingresa al suelo y al subsuelo, esa se denomina proceso de infiltración. Entonces la infiltración es el proceso de entrada de agua al suelo, generalmente a través de la superficie y verticalmente hacia el interior del suelo.
cuando se realiza un riego, la velocidad con la cual el agua entra al suelo disminuye con el tiempo hasta que se llega a una situación en la cual la velocidad de infiltración no varía con el tiempo. En ese momento se denomina esta como velocidad de infiltración estabilizada o infiltración básica. Factores que determinan la infiltración. Entre los que podemos mencionar es el tipo de roca, la permeabilidad y estructura del acuífero. También influye el clima, la pluviometría, la evaporación. También influye la topografía, la vegetación, extensión de la cuenca receptora o de recarga. El agua que infiltra va llegando a unos ambientes o a unos lugares de depósito o de confinamiento, los cuales son denominados acuíferos. Estos acuíferos van a ser espacios en los cuales se acumula esta agua. ¿Y qué es un acuífero? Un acuífero es una formación geológica capaz de almacenar, aquí se tiene que almacenar agua, como también tienen que transmitir agua, o sea que tienen que dejar condiciones para que el agua fluya libremente. Otra definición de acuífero podemos mencionar que es una formación geológica saturada de agua, la cual puede ser bombeada o drenada con la particularidad de tener movilidad y recarga. Tiene que haber una fluidez del agua, como también tiene que tener una capacidad de recarga o de almacenamiento de estas aguas. Para el estudio de los acuíferos hay algunos términos que son necesarios entender, como es el nivel freático. ¿Qué es el nivel freático en un acuífero? El nivel que alcanza el agua dentro del acuífero. Ya, a veces estos niveles de agua salen a la superficie terrestre a través de encharcamientos, manantiales, surgencias, resumes, aguas termales o géiseres. El nivel freático es el nivel que alcanza el agua dentro del acuífero. Este es un acuífero y este va a ser el nivel que alcanza. En los pozos perforados podemos ver como el espejo de agua, ¿sí?, el nivel freático, y en lugares donde sale a la superficie, ¿sí?, se forman encharcamientos, o también podemos verlos en los bofedales. Otro término para los acuíferos muy importante es el recurso. ¿Qué es el recurso en un acuífero? Se define como el caudal promedio anual de un acuífero. Esto se calcula en litros por segundo, que fluye de forma natural. Esto se da en los manantiales, es decir, la recarga hidrológica interanual que el acuífero saturado descarga. Este acuífero entonces tiene un volumen saturado de agua, el cual deja fluir de forma natural hacia la superficie, y esto determina cuánto de volumen de agua es recargado por procesos de precipitación o de infiltración, ¿sí? Recordemos que el recurso se lo calcula litros por segundo, que es el caudal promedio anual. Si se extrae un volumen de agua o inferior a la recarga hidrológica, se estará explotando un recurso. Otro término es la reserva. ¿Qué es reserva en un acuífero? En un sentido amplio podemos definir a la reserva como el volumen hidrológico o el volumen hídrico total en metros cúbicos de un acuífero, el cual puede ser explotado en diferentes puntos o pozos. La explotación de una reserva hídrica solo se puede plantear bajo situaciones extremas. La reserva entonces va a ser el volumen, ¿sí?, en metros cúbicos de agua contenida en un acuífero. Si bien este se puede explotar en diferentes puntos, su explotación estará definida en situaciones muy extremas.
Cuenca hidrogeológica. La geología interviene mediante dos factores en la presencia del agua subterránea. Estos factores son la naturaleza de la roca, ya sea esta ígnea, metamórfica o sedimentaria, la cual determina la permeabilidad del acuífero. El otro factor es la estructura de los acuíferos, los cuales condicionan la circulación subterránea. Si bien nosotros idealizamos a un acuífero de forma subhorizontal, el cual facilita en cierta medida la continuidad o la circulación de las aguas, se da en otros ambientes en los cuales en cierta medida se forman estos acuíferos, pero estos por su estructura no permiten la circulación del agua, formando unos acuíferos restringidos. Parámetros hidrogeológicos. Considerando los acuíferos, las aguas subterráneas, que poseen cierto funcionamiento regulado por la recarga y la extracción, se comprende que deben presentar ciertas características fundamentales los que permitan definir su funcionamiento. Estos parámetros son la porosidad, la permeabilidad y la transmisividad. ¿Qué es la porosidad? ¿Cómo entendemos a la porosidad? La porosidad es la relación de espacios vacíos entre el volumen de la roca que los contiene, y está determinado por la siguiente relación. La porosidad va a ser igual a BH, volumen de huecos, sobre BT, volumen total de la roca o del suelo, por 100. Este depende de varios factores, entre los que se destacan la naturaleza de las partículas, la procedencia de estos materiales que generan los poros, la uniformidad granulométrica, el tamaño o la regularidad de estas partículas o de sus componentes, la disposición y forma, cómo están acomodados y qué forma tienen estas partículas, el grado de cementación o compactación, ¿sí? Los materiales o algunas partículas que funcionan como cemento y cuánto se encuentran compactadas, como también los efectos de fisuras, disoluciones o meteorización. La porosidad o los espacios porales se pueden dividir en dos grandes grupos, que es la porosidad primaria. Estos son originados al mismo tiempo que se forma la roca que los contiene, ejemplo, rocas detríticas, y la porosidad secundaria, esta se da producto de procesos posteriores como la fracturación o por disolución, ejemplo, en las rocas metamórficas la fracturación y en las calizas la disolución. La permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad de un material, en este caso suelo o roca, de permitir el paso de agua por los espacios contenidos. Este factor es más importante en las rocas en relación a la explotación de las aguas subterráneas. Si bien la condición de un acuífero es tener los espacios para que se pueda acumular agua, la otra condición se da a partir de la facilidad de que puedan estos espacios interconectados dejar fluir el agua. A esto se determina o se denomina entonces la permeabilidad. Permeabilidad. Esta va a depender del tamaño de los huecos interconectados, poros o fracturas. Va a depender también de la granulometría de las partículas. Va a depender también de la naturaleza y rugosidad de la superficie de estas partículas y de la dirección dentro del terreno o anisotropía. Los materiales granulados, gravas y arenas tienen una elevada porosidad y permeabilidad. En el caso de las arcillas y limos, el agua se adosa a los diminutos poros por atracciones iónicas y quedan retenidos, es decir, son rocas muy porosas, las arcillas y los limos, pero resultan impermeables.
La transmisividad. ¿Qué es la transmisividad? Es el caudal que filtra a través de una franja vertical de terreno o de espesor determinado del manto del acuífero, delimitando uniformemente su altura, ancho y largo bajo condiciones ambientales normales y en estado saturado. Entonces la transmisividad es el caudal que se genera, ¿sí?, en un cuerpo determinado, o sea, la altura del acuífero, la cual está definida su ancho y su largo. Este cuerpo tiene que estar saturado y determinado su transmisividad en condiciones ambientales normales y, como ya se ha mencionado, en un estado saturado. La transmisividad es el caudal de agua que atraviese por un acuífero. La transmisividad se determina a partir de la siguiente relación: T igual a P por E, donde P es el espesor permeable de la capa saturada, el espesor del acuífero, y P es la permeabilidad. La transmisividad en hidrogeología tiene más importancia que la permeabilidad. Como ya se ha indicado, un acuífero es una formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua. Estos acuíferos se clasifican bajo diferentes puntos de vista. Acá tenemos la clasificación según la presión hidrostática de las aguas, y en este grupo o en esta clasificación tenemos tres tipos de acuíferos. Acuíferos confinados, ¿sí?, los cuales se encuentran a grandes profundidades. Los acuíferos semiconfinados, los cuales se encuentran a profundidades intermedias. En los acuíferos semiconfinados se tiene un punto en el cual el nivel freático está en contacto con la atmósfera, ¿sí? Son acuíferos con relativa profundidad, los cuales pueden ser explotados. Y finalmente los acuíferos libres, los cuales pueden tener varios puntos en contacto con la atmósfera, o sus niveles freáticos se encuentran en contacto con la atmósfera por su cercanía a la superficie. Estos son los primeros en ser explotados por el hombre. Los acuíferos clasificados por parámetros geológicos, principalmente por el tipo de material. Es así que tenemos las gravas limpias, las gravas arenas gruesas, que determinan la formación de un buen acuífero. Luego tenemos las arenas finas, que determinan un acuífero pobre. En las arenas finas se entiende que no hay muchos espacios vacíos o no tienen mucha porosidad, lo que determina una poca capacidad de almacenamiento de agua y seguramente de circulación de agua. Luego tenemos los limos, ¿sí?, los limos que actúan como acuitardos. Si bien tienen una elevada porosidad, estas se saturan rápidamente y dejan circular pequeñas cantidades de agua, por lo que se los denomina acuitardos. Y finalmente tenemos a las arcillas, que básicamente son impermeables. Pese a su elevada porosidad, como ya se ha mencionado, estos son microporos que rápidamente son saturados de agua, y una vez saturados de agua se comportan como cuerpos impermeables, o básicamente no dejan pasar ya el agua. Finalmente tenemos la clasificación según el tipo de permeabilidad, y tenemos acuíferos en medios porosos, que se dan principalmente en areniscas o gravas, rocas detríticas. Luego tenemos los acuíferos de medios fisurados, los cuales se pueden dar en todo tipo de rocas, en donde predomina la fracturas, ¿no?, o las fisuras, las cuales son utilizadas tanto para el almacenamiento como para la circulación de las aguas. Y finalmente tenemos los acuíferos en medios kársticos. Acá se tiene mayores espacios,
¿sí? Mayores espacios en los cuales pueden ser almacenados o pueden circular estas aguas. Un ejemplo de medios kársticos cercanos a donde radicamos puede ser la Cueva del Diablo o las cavernas de Toro, que estos contienen acuíferos en medios kársticos. Importancia del agua subterránea. Estas no poseen organismos patógenos, no necesitan ser tratadas, tienen temperatura constante, no poseen turbidez ni olor, su composición química es constante, los volúmenes de agua son mayores a los superficiales, ¿sí? La contaminación es muy poca, difícil, se filtran las mismas, las aguas acumuladas en periodos largos son reservas importantes. Inconvenientes en el uso del agua subterránea. Son reservorios emplazados en rocas que no permiten la afluencia en grandes volúmenes, y el costo de extracción de estas aguas es más costoso que el uso de las aguas superficiales.